Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. El podcast de José. Voces que inspiran. Un espacio de conversación de José Valencia con la gente que trabaja por Colombia, desde múltiples profesiones y oficios, con los valores de nuestro sello transformador. Bueno, hoy de nuevo aquí en nuestra emisora de la Fundación Universitaria del Área Andina, en nuestro podcast de José, y hoy es un orgullo para nosotros, como siempre, tener un invitado especial. Todos los que han venido a este espacio, a este programa, pues son personas que dejan huella, personas que indudablemente han impactado en su entorno, en su contexto, y que para nosotros es un orgullo pues tenerlos y compartir con ellos. Y hoy nuestro invitado pues no es la excepción. Hoy tenemos a Eder Álvarez Balanta. Muchos lo deben conocer porque seguramente, sobre todo resuena más por el apellido Balanta, ¿no? Sí. Entonces, indudablemente jugador de fútbol, ha jugado en diferentes equipos, tanto en Colombia como internacionalmente, ha sido jugador de la Selección Colombia. Y Eder, pues hoy es un orgullo tenerte acá, poder compartir contigo esa experiencia que has tenido alrededor del deporte, en este caso el fútbol, que indudablemente pues el fútbol es ese deporte que marca la diferencia a nivel mundial, que convoca, que hace cosas indudablemente diferenciales, y hoy queremos escuchar de ti muchas cosas y conversar contigo. Estoy seguro que todos los oyentes, los que nos van a ver en el programa, en este podcast, pues van a estar encantados de escucharte y de escuchar no solo esa vida como deportista, sino lo que el deporte ha significado en ti y lo que hoy ha generado en ti. Entonces, Eder, para aquellos que de alguna manera a veces dirán, bueno, ¿y quién es Eder? Porque sabemos que es futbolista, contémosle más esa esencia y más ese origen de Eder, ¿de dónde vienes? ¿Por qué llegas al fútbol y cómo ha sido ese recorrido en el deporte hasta llegar hoy a lo que has venido logrando? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy bogotano, mis padres son caucanos. Mi padre se vino a Bogotá cuando tenía 13 años, mi mamá se vino a estudiar enfermería también cuando ya era un poco más grande. Coincidieron acá en Bogotá y ahí empezó toda la historia de ellos, que me dio la posibilidad de estar en este mundo. Después, la cercanía al fútbol siempre ha sido por parte de mi papá, quien fue jugador de fútbol, intentó ser jugador profesional, estuvo hasta la reserva de Santa Fe, pero en su momento, según lo que cuenta él, también había un torneo de universidades que era muy importante. Él estudió en la Universidad Libre. ¿Y qué estudió tu papá? Economía. Economía. Bueno. En donde él tuvo la oportunidad de estudiar becado gracias al fútbol. Y bueno, siempre ha estado muy inculcado la parte del fútbol, pero pues también la parte del estudio. Bueno, ¿y tú eres único hijo o cuántos hijos son? No, yo soy el hermano menor. ¿Y algún otro jugador? En la familia sí. Uno de los hermanos de mi mamá, Ramón Harold Balanta, él sí jugó profesional, jugó en Millonarios, jugó en Cúcuta, y después pues en la familia siempre el fútbol ha sido como tema de conversación. Bueno, Eder, y ese camino para llegar a ser jugador profesional de fútbol, ¿cómo es? Yo entiendo por algunas personas cercanas que he tenido que no es nada fácil llegar a que a uno lo puedan tener en cuenta en un equipo profesional y que luego pueda trascender a una selección de un país, pues es difícil. ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Cómo lo has llevado a cabo? Sí, así como tú dices, no ha sido un proceso fácil, porque también parte desde el momento en el que pues normalmente en Colombia yo creo que todos los niños quieren y tienen el sueño y aspiran a ser jugadores de fútbol profesionales. Obviamente yo en todo mi proceso he compartido con más de 400 jugadores, de los cuales hoy en día profesionalmente
tuvimos la fortuna de ser profesionales 5. Entonces, que eso quiere decir que la brecha se acorta bastante, sí, en el tiempo. Y obviamente yo también compartí con jugadores que para mí tenían más cualidades técnicas, incluso más talento, pero al final no sé cuál sea esa clave que determina por qué si alguno llegó y los otros no. Lo que sí, siempre traté de ser un jugador muy aplicado, traté de ser muy ordenado, tanto dentro del campo como por fuera, y creo que eso también me dio la posibilidad de poder tener más chances de lograr mi sueño. Bueno, ahí dices algo que es primordial, porque a veces en la cabeza de la generalidad lo que vemos es que quien llega a ese éxito a veces no lo sabe manejar, ¿sí? Y tú estás diciendo siempre has sido una persona mesurada, equilibrada, balanceada. Es cierto, o sea, es difícil manejar esas situaciones cuando se llega a ese reconocimiento, a ese nivel. Es muy difícil y creo que es lo que más me ha costado a mí de la parte profesional. Si bien yo siempre he amado el fútbol y siempre me ha gustado, y de pequeño siempre soñé con jugar profesionalmente, con jugar en la selección, ya cuando uno llega a ese punto y cuando se empieza a tener exposición y cuando llega el tema de lo que la gente dice fama, es muy complicado de manejar. A mí me tocó en un lugar como fue Argentina, en donde la gente es demasiado pasional con el fútbol, en donde la vida me cambió de un día para otro, y realmente yo lo padecí. O sea, yo era una persona, hoy en día sí soy una persona muy tranquila, que me gusta pasar desapercibida, y en Argentina, hasta antes de jugar profesionalmente, yo podía andar normalmente por la calle, agarraba el subte, iba caminando hasta el estadio, pero después de que empecé a jugar profesionalmente todo eso cambió. Ya no podía ir a los restaurantes tranquilamente, viví algunas situaciones que también, pues, por mi forma de ver la vida, por mi forma de ver la fama o la exposición, no fueron de total agrado, pero pues también sé que hacen parte de la profesión como tal. Bueno, eso es algo muy bonito, porque es ver esa parte humana del jugador de fútbol, y realmente pues tienen una dimensión que es muy significativa cuando tú muestras eso humano, muestras, venga, es que si bien esto es importante y llegamos allá, también somos conscientes de que debemos seguir siendo los mismos. O sea, la humildad no debe olvidarse de dónde viene uno. Sí, exactamente. Es muy significativo. Exactamente, y eso también es algo que me han inculcado mucho mis padres, y es algo que también he tratado de mantener durante toda mi profesión. Incluso hoy en día siempre he entendido que, pues, más allá de lo que uno pueda lograr, títulos, estar en lugares donde siempre soñó y demás, uno nunca deja de ser una persona, y el fútbol también es algo pasajero. Después de que pasa el fútbol, muere un poco el personaje que es el jugador de fútbol, y uno vuelve a ser una persona normal. O sea, uno si uno no trabaja, no va a tener la posibilidad de ir a comprar al supermercado. Si uno no hace las cosas bien, la gente no lo va a tratar bien. Si uno no es respetuoso, la gente tampoco lo va a tratar con respeto. Entonces, esas son cosas que siempre he tratado de mantener. Pues mira que pareces graduado de Ariandina, porque eso es nuestro sello, es enseñar realmente que algo que hemos perdido, Eder, es que nos hemos deshumanizado, y al final lo que necesitamos es volver a humanizarnos y tener todas estas condiciones y estas competencias que estás reflejando tú en lo que nos estás comentando, y es que prima el ser humano ante todo, y el ser humano nunca debe olvidarse de lo que es y de su esencia. Bueno, pero así como hay cosas que son difíciles a veces de manejar, hay otras cosas que enriquecen. ¿Cuáles han sido esos temas que en este trayecto que has surtido tú dices, venga, esto me ha dado ciertas cosas y me ha generado valores importantes en mi vida? Bueno, yo lo que le agradezco mucho al fútbol, y siempre lo voy a sostener y mantener, es haberme dado la posibilidad de irme de mi casa a vivir a otro país cuando tenía 17 años. Porque eso realmente lo que hizo fue darme la posibilidad de madurar, de crecer, de abrir un poco más la cabeza, entender otras culturas, saber que las cosas en otros países se manejan de maneras diferentes, que no todo lo que uno ve acá o vive acá es lo que realmente existe. Entonces, una de las cosas que más le puedo agradecer al fútbol es haberme dado esa oportunidad, y después, posteriormente, haber tenido la posibilidad de viajar y vivir en diferentes lugares del mundo, donde tuve la posibilidad también de fortalecer ese crecimiento. Bueno, no, eso indudablemente genera talante y genera madurez en el ser,
y está reflejado indudablemente todo lo que mencionas. Eder, ¿qué viene? Bueno, hay un mundo de posibilidades, obviamente siempre, y ya lo he venido trabajando, también soy una persona que me ha gustado siempre estar muy asociado, ligado a la psicología. Tengo mi psicólogo deportivo personal, que es Marcelo Roffé, también es el psicólogo hoy en día de la Selección Colombia, y ya en el 2022 tuve la posibilidad de empezar a hablar con él y hablar sobre el retiro, que es algo que todos los deportistas o todos los jugadores de fútbol siempre le tienen miedo, generalizando, porque algunos sí tienen la posibilidad de desapegarse más fácil, pero pues es algo que es inevitable, o sea, va a llegar en cualquier momento, más temprano o después. Entonces, tener la posibilidad de prepararme y de encontrar una cierta tranquilidad, una estabilidad para poder empezar a tomar decisiones de cara al futuro, pienso que es bueno. En el momento inmediato estoy pensando más que todo en poder descansar de todo el esfuerzo que he hecho todos estos años. También viví mucho tiempo por fuera de Colombia, poder compartir espacios con mi familia, con mis amigos, que no tuve la posibilidad durante mucho tiempo, pero igual no dejando de lado tener la posibilidad de estudiar y del día de mañana poderme dedicar a alguna otra cosa. Yo digo, no tengo el afán de decir a los 35 años o a los 36 ya quiero estar dedicándome a algo, pero sí proyecto y digo que a los 40 años quiero tener una visión mucho más clara de lo que pueda hacer y que pues pueda generar un impacto también en la sociedad, ayudar también a crecer a mi país y que podamos seguir haciendo cosas buenas. Y ayudar a otros jóvenes. Exactamente. También con esa experiencia que traes. Bueno, yo voy a hacer una pregunta aquí un poco más, digamos que indiscreta, entre comillas. Para ti, ¿cuál es ese jugador internacional que tiene para ti un referente y que tú dices, este me impacta realmente? Por la condición humana y por la condición de jugador. Bueno, ¿sí? yo, digamos, a nivel nacional, Falcao es el máximo referente hoy en día, porque aparte de que ha hecho lo que ha hecho deportivamente, después de la parte humana, todos sabemos lo que él es y lo que ha significado y la trascendencia que tiene no solamente acá, sino también por fuera. Pero pues hoy en día yo tengo que decir que mi máximo ídolo a nivel futbolístico y también cómo se maneja es Messi. Sí. Porque pues es una persona que realmente yo tuve la oportunidad y la posibilidad de enfrentarlo en varias ocasiones y es una persona que tiene un talento que está a otro nivel y después es una persona que se ha manejado muy bien dentro de su carrera también. Algunos lo tratan o dicen que es un poco apático y demás, pero pues eso son cuestiones de personalidades y en definitiva tiene su familia, el mensaje que ha dado siempre ha sido bueno y positivo. Bueno, yo aquí tengo y reconozco además que qué bonito lo que mencionas porque estás combinando dos cosas que es no solo ser un referente en el fútbol, en un deporte, sino ese referente de ser humano que tiene uno y que es el que prima al final, porque siempre prima esto y lo difícil que ha sido una carrera, porque no es fácil y lo sabemos y ese filtro que tú mencionas, yo mismo tenemos un caso muy cercano y es que nuestro rector en la ciudad de Pereira, que es rector hoy en día, fue jugador del América y el Deportivo Pasto. Y cuando él se sienta a contarnos su historia de cómo tuvo que llegar hasta donde pudo, fue difícil. Decía, era muy difícil y siempre hay alguien que tú encuentras en ese camino que es tu mentor. Tú tuviste un mentor, ¿quién es ese mentor? Bueno, el mentor siempre ha sido mi papá. Pues él siempre ha sido la persona de referencia. Mi papá es una persona que viene de una familia muy grande, eran 16 hermanos, él es el menor, se tuvo que venir a Bogotá a los 13 años a vivir con uno de los hermanos mayores, prácticamente estuvo solo, se forjó solo, terminó tomando la decisión de estudiar economía, donde pues tal vez en su momento hubiera sido más fácil elegir seguir jugando, pero en ese entonces también el fútbol en Colombia tenía otra connotación. Sí. Él lo dice siempre y es como en ese entonces el que era futbolista era porque era el vago. Hoy en día el fútbol tiene otra connotación social porque al futbolista lo han puesto en otra escala social. Y él pues todo lo hizo a base de esfuerzo, o sea, obviamente no tuvo el apoyo
cercano de sus padres, se terminó de formar solo prácticamente, terminó siendo senior en el Banco Agrario, trabajó muchos años en el Banco Agrario y siempre he tenido como la referencia de responsabilidad por parte de él. Bueno, qué bonito haber tenido esa compañía y ese apoyo siempre. Ahora, esta es la de cierre. ¿Qué mensaje les dejamos a quienes nos están escuchando? Que por lo general es gente muy joven, sí, que hoy en estas generaciones, hoy hablamos de los alfa, de los zetas, que son centennials, de los millennials, pues todos pensamos diferentes y queremos a veces llegar rápido a algún sitio, pero hay un camino que recorrer y ese camino hay que hacerlo bien. ¿Qué mensaje les dejarías tú a ellos para que ellos lo puedan aplicar en su vida? Bueno, tratando de cerrar un poco todo lo que hemos hablado en la entrevista, es decirles que nunca pierdan su esencia, siempre crean en sus sueños y que trabajen duro por lo que quieren lograr. Obviamente la vida no es fácil para ninguno, ni para el que más posibilidades tiene como para el que menos tiene posibilidades, pero si una persona se convence de algo y trata de trabajar constantemente, de tener paciencia y de siempre trabajar por el bien no solo propio sino también de la comunidad, finalmente en más tiempo o menos tiempo se irán viendo los resultados. Bueno, y te espero pronto, ya que estás planeando ese futuro. En ese futuro espero que nos tenga en cuenta. Si te gusta la psicología, aquí hay psicología y esperamos tenerlo pronto aquí con nosotros también, y estás invitado. Esta es tu casa, Eder. Mil gracias por el tiempo, por el espacio y por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes y bueno, lo voy a tener en cuenta. Claro que sí, gracias. Ese momento que brilla por dentro. El podcast de José. Voces que inspiran. Un espacio de conversación de José Valencia con la gente que trabaja por Colombia, desde múltiples profesiones y oficios, con los valores de nuestro sello transformador. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.